Esa noche dormí muy poco. No podía sacarme de la cabeza lo que había visto en el lago. El señor Crowley había matado a un hombre, así como así. En un momento estaba vivo, gritando y luchando por su vida, y el siguiente no era nada más que un saco de carne. La vida, lo que sea que eso fuera, se había evaporado. Tenía ganas de volver a verlo y me odiaba a mí mismo por eso. El señor Crowley era un monstruo de algún tipo, una bestia con forma humana que al parecer había absorbido los pulmones del hombre al que había matado. Pensé en la pierna faltante de Ted Trask, el riñón de Jeff Jolie y el brazo de Dave Beard. ¿Crowley había absorbido también esas partes? Me lo imaginé construido por completo con piezas de muertos, el Dr. Frankenstein y su monstruo fusionados en un impío asesino. Pero ¿dónde había empezado? ¿Qué era antes de haber robado la primera pieza? Vi otra vez, como si se tratara de una visión. La piel oscura curtida, la cabeza protuberante y las garras largas como guadañas. Yo no era religioso, y no sabía prácticamente nada sobre lo oculto o lo sobrenatural. Pero la palabra que saltó a mi mente fue la de demonio. El hijo de Sam había llamado a los monstruos de su vida demonios, y si esa explicación le servía al hijo de Sam, me servía también a mí. Mi mamá fue suficientemente inteligente como para dejarme en paz. Eché mi ropa empapada de orina con la ropa sucia cuando llegué a casa y me di una ducha. Y supongo que vio la ropa o la olió, y asumió que había tenido uno de mis accidentes. Es raro para los que mojamos la cama perder el control estando despiertos, pero todas las razones por las que podría suceder, ansiedad intensa, tristeza o miedo, eran suficientemente delicadas como para que mi mamá prefiriera evitar el tema esa noche y descargara su frustración sobre la ropa en vez de sobre mí. Cuando salí de la ducha me encerré en mi habitación y me quedé ahí hasta casi el mediodía del día siguiente, aunque estuve tentado a quedarme más tiempo. Era el día de Acción de Gracias y Lauren se había rehusado a venir. La tensión en la casa iba a ser insoportable. Aunque después de lo que había pasado, una cena tensa no era nada. Me vestí y fui a la sala. «Hola, John», saludó Margaret. Estaba sentada en el sillón viendo el final del desfile de Macy's. Mamá levantó la vista de la encimera de la cocina. «Buenos días, cariño». Nunca me llamaba cariño, a menos que estuviera tratando de compensar algo. Gruñí una respuesta vaga y me serví un plato de cereal. «Debes estar muriéndote de hambre», dijo mamá. «Vamos a comer en un par de horas, pero adelante, no has comido nada desde ayer en el almuerzo». Odiaba cuando era amable conmigo, porque parecía que solo lo hacía en casos de emergencia. Era como un reconocimiento abierto de que algo andaba mal. Prefería dejar que las cosas se descompusieran en silencio. Mastiqué despacio mi comida, imaginando qué harían mamá y Margaret si supieran la verdad, que no me había estado escondiendo por miedo o confusión emocional, sino porque estaba fascinado por las posibilidades de un asesino sobrenatural. Había pasado la noche juntando las piezas del rompecabezas y el perfil criminal, y estaba orgulloso de lo bien que había quedado. El asesino estaba robando partes de cuerpos para reemplazar las que ya no le servían. Crowley tenía pulmones enfermos, así que obtuvo unos nuevos, y tenía sentido que hubiera matado a otras víctimas por la misma razón. Solía dolerle mucho la pierna, pero ayer caminaba sin cojear ni hacer ninguna clase de esfuerzo. Había reemplazado su pierna mala con la que le robó a Rask. El lodo negro encontrado en todas las víctimas venía de las partes deterioradas de las que se había deshecho. Las víctimas eran hombres grandes y viejos porque Crowley era grande y viejo, y necesitaba partes de cuerpos que le quedaran bien. La doble naturaleza de sus asesinatos violentos y el metódico procedimiento posterior provenían de la misma doble naturaleza de Crowley. Un demonio en cuerpo de hombre. O, mejor dicho, un demonio en un cuerpo formado por partes de otros hombres.
La historia de hacía 40 años que Ted Rask había descubierto en Arizona probablemente tenía que ver con la misma cosa, el mismo demonio. ¿Habría acaso más demonios como él? ¿O Crowley había estado en Arizona en ese entonces? Rask, a pesar de ser un idiota a quien le gustaba alardear, se encontraba tras la pista de algo importante, y murió a causa de ello. Pero cuanto más lo pensaba, más regresaba al asesinato en sí, a la sangre y a los sonidos y los gritos de un hombre muriendo. Sabía, académicamente, que eso es lo que más debería molestarme, que debería estar vomitando o llorando o bloqueando los recuerdos. En cambio, simplemente comía un plato de cereal y pensaba en qué era lo que debía hacer después. Podía mandar a la policía a su casa, pero ¿qué evidencia iban a encontrar? La última muerte había sido la de un vagabundo del que nadie se acordaba y a quien nadie extrañaba. Y Crowley había echado el cuerpo y toda la evidencia en el lago. Estaba evolucionando. ¿Dragarían el lago por una denuncia anónima? ¿Registrarían la casa de un señor respetado por lo que había dicho un chico de 15 años? Parecía improbable. Si quería que la policía me creyera, tendría que llevarlos a la escena del crimen. Tendrían que encontrarlo con las garras en la masa. ¿Pero cómo? John, ¿podrías ayudarme con el relleno? Mamá estaba en la mesa picando apio y mirando el desfile de la otra habitación. Claro. Respondí y me levanté. Me pasó el cuchillo y un par de cebollas del refrigerador. Era casi idéntico al cuchillo con el que el vagabundo había intentado matar a Crowley. Lo sopesé un poco y me puse a cortar las capas de cebolla. «Es hora del jugo», dijo y sacó el pavo del horno. Tomó una jeringa larga, inyectó el pavo y apretó el émbolo. «Vi esto ayer en la televisión», comentó. «Es caldo de pollo, sal, albahaca y romero. Se supone que queda muy bueno». Por fuerza de la costumbre, inyectó el pavo justo arriba de la clavícula, ahí donde habría insertado el tubo para bombear un cadáver. La vi inyectar el caldo y me imaginé cómo recorría todo el pavo, embalsamándolo con sal y condimentos, llenándolo con una perfección artificial mientras un grueso chorro de sangre y horror goteaba por la parte inferior del pavo y huía bajo tierra. Le quité la cáscara a una segunda cebolla, seca y apergaminada, y la corté por la mitad. Mamá cubrió el pavo y luego lo volvió a meter en el horno. ¿No necesitamos meterle el relleno?, pregunté. En realidad, el relleno no se cocina dentro del pavo, respondió, hurgando en la despensa. Ese es el camino corto para un caso de intoxicación por comida. Sacó una pequeña botella de vidrio con un pequeño remanente de líquido color café en el fondo. Ah, no, ya casi no hay más. John, cariño. Ahí estaba otra vez esa palabra. ¿Sí? ¿Puedes ir corriendo a la casa de los Watson y pedirles un poco de vainilla? Peg seguro tiene un poco. Al menos alguien en esta calle tiene la cabeza bien puesta. Era la casa de Brooke. No me había permitido pensar en ella desde que el Dr. Nevlin me había preguntado sobre el tema. Era capaz de sentir cómo podía obsesionarme si pensaba demasiado en ella. Así que intervinieron mis reglas para impedirlo. Quería decir que no, pero no quería tener que explicar el porqué. Claro. Llévate un abrigo, que ya volvió a nevar. Tomé mi abrigo y bajé las escaleras hacia la funeraria. Estaba oscuro y silencioso. Me encantaba cuando estaba así. Tendría que volver más tarde, si lograba hacerlo sin que mamá sospechara. Salí por la puerta lateral y volteé hacia el otro lado de la calle, hacia la casa del señor Crowley. La nieve había cubierto todo con una manta blanca de 5 centímetros. No había nada sucio después de que nevaba, al menos nada que pudieras ver. La superficie de cada coche, casa y rejilla de alcantarillado era blanca y apacible. Me abrí paso lentamente por la nieve hacia donde vivían los Watson, 2 casas más allá, y toqué el timbre. Un grito lejano se filtró por la puerta. ¡Yo atiendo! Escuché pasos
y pronto Brooke Watson abrió la puerta. Tenía puestos unos jeans y un jersey, y se había enrollado el cabello en un nudo, sujeto por un lápiz. La había evitado desde el baile cuando se alejó con tanta cautela. Esta vez sonrió. Realmente sonrió al verme. Hola, John. Hola. Mi mamá necesita un poco de vainilla o algo así. ¿Ustedes tienen? ¿Como helado? ¿O la que es para cocinar? No, es color café, para cocinar. ¡Mamá!, gritó. ¿Tenemos vainilla? La mamá de Brooke salió al pasillo. Se secó las manos con una toalla y me hizo una seña para que entrara. ¡Pasa, pasa! No lo dejes parado allá afuera. Brooke, lo vas a matar de frío, dijo sonriendo, y Brooke se rió. Será mejor que entres, sugirió con una sonrisa. Me quité la nieve de los zapatos y entré. Brooke cerró la puerta. Es tu turno, Brooke. ¡Vamos!, gritó una voz aguda, y vi al hermano pequeño de Brooke y a su padre tendidos en el piso con un juego de Monopoly desplegado frente a ellos. Brooke se echó en el piso y tiró los dados. Avanzó en el tablero y se lamentó. Su hermano pequeño, Ethan, se rió con regocijo mientras contaba un fajo de dinero de juguete. ¿Hace mucho frío allá afuera?, preguntó el padre de Brooke. Estaba todavía en pijama, con calcetines de lana gruesa en los pies para mantener el calor. «Es tu turno, papá. ¡Vamos!», dijo Ethan. «No está mal», respondí, acordándome de anoche. «Al menos ya no hay viento». Ya no me estoy escondiendo entre los árboles mientras mi vecino le arranca los pulmones a un hombre, así que eso también está bien. La mamá de Brooke apareció de nuevo en la habitación con un pequeño recipiente de plástico con tapa, lleno de vainilla. «Eso debería ser suficiente», dijo. «¿Quieres una taza de chocolate caliente?» «¡Yo sí!», exclamó Ethan, incorporándose y corriendo rápidamente hacia la cocina. «No, gracias», le contesté. «Mamá necesita esto para algo, así que es mejor que vuelva con él pronto. Si necesitas algo más, házmelo saber», agregó con una sonrisa. «¡Feliz Día de Acción de Gracias!» «¡Feliz Día de Acción de Gracias, John!», repitió Brooke. Abrí la puerta y ella se puso de pie para seguirme. Parecía que iba a decir algo. Luego movió la cabeza y se rió. «Nos vemos en la escuela», saludó con la mano mientras yo bajaba las escaleras, enseñando sus frenos con una sonrisa amplia. Era terriblemente hermosa, y me forcé a mirar hacia otro lado. Mis reglas estaban demasiado arraigadas en mi interior. Estaba más segura de esa forma. Caminé de regreso a casa, con la vainilla metida en el bolsillo y mis manos cerradas en un puño para guardar el calor. Todas las casas se veían igual en la nieve. Un césped blanco, un camino blanco, un techo blanco, las esquinas redondeadas y los detalles opacos. Nadie que pasara conduciendo por ahí adivinaría que una casa albergaba una familia feliz, otra albergaba una pseudofamilia desgraciada, y una más escondía la guarida de un demonio. La cena de Acción de Gracias pasó tan bien como podía esperarse en mi casa. En todos los canales pasaban o bien una película familiar o un partido de fútbol, y mamá y Margaret miraban sin interés mientras comían. Yo acomodé mi silla para tener una buena vista de la casa de los Crowley, y estuve mirando a través de la ventana durante toda la cena. Mamá no dejaba de cambiar los canales. Antes de que papá se fuera, el Día de Acción de Gracias era un día de fútbol, de principio a fin, y mamá se quejaba de eso todo el año. Ahora ella apretaba el control con agresividad mientras pasaba los canales de los juegos y se quedaba más tiempo en los canales en los que no había juegos como para darles un estatus más alto. Esos no le recordaban a papá, así que eran mejor que el resto.
Mis padres nunca se llevaron muy bien, pero se volvió peor el último año antes de que se fuera. Con el tiempo se mudó a un apartamento del otro lado de la ciudad, donde se quedó por casi 5 meses mientras el divorcio se abría paso a través del tracto intestinal de los tribunales del condado. Me quedaba con él cada 2 semanas, pero incluso el breve contacto que tenían mientras hacían el intercambio era demasiado para ellos, y al final optaron por quedarse en lados opuestos del estacionamiento del supermercado, a altas horas de la noche cuando estaba vacío, y yo cargaba una almohada y una mochila de un auto a otro en la oscuridad. Tenía 7 años de edad. Una noche, a medio camino hacia el coche de mamá, escuché el rugido del motor de mi papá. Prendió sus faros y salió hacia la carretera, dando vuelta en la esquina y desapareciendo en ese despliegue iracundo de sonido. Esa fue la última vez que lo vi. Mandaba regalos en Navidad y a veces en mi cumpleaños, pero nunca había una dirección a dónde contestarle. Era como si estuviera muerto. Nuestra cena terminó con un pastel de calabaza comprado en la tienda y un envase de crema en aerosol. El esqueleto del pavo se quedó ahí, en el centro de la mesa, como una araña huesuda. Pensé en el hombre muerto del lago y extendí la mano para quebrar una costilla de pavo con mis dedos. La televisión sonaba en el fondo. Había una notoria falta de conflicto y eso era lo más cercano que estábamos de ser felices. Buenas noches y bienvenidos a Five Live News. Soy Walt Dines. Y yo soy Sara Bello. Muchas personas optaron hoy por celebrar su fiesta de Acción de Gracias con pavo frito, pero las freidoras pueden ser muy peligrosas. Más sobre esto en un minuto. Pero primero, una actualización del asesino del condado de Clayton que hasta el momento se ha cobrado 3 vidas, incluyendo la del reportero de Five Live News, Ted Rask. Aquí está Carrie Walsh con el informe. Los tres nos sentamos derechos, con los ojos pegados a la televisión. La ciudad de Clayton tiene miedo, anunció una reportera joven parada frente a la lavandería. Seguramente estaba ahí solo porque era muy nueva, como para pasarle el trabajo a alguien más. Todo se veía mucho más brillante en la televisión que allá afuera, y supuse que probablemente habían filmado este segmento alrededor de las 12 de la tarde. La policía patrulla las calles a todas horas, e incluso ahora, a plena luz del día. Estoy acompañada de una escolta armada de agentes de policía. La cámara se alejó para enseñar que estaba escoltada por un oficial a cada lado. ¿De qué tienen tanto miedo todos?, continuó. 3 asesinatos sin resolver, en el espacio de tan solo 3 meses. La policía tiene muy pocas pistas, pero el periodista de investigación Ted Rask encontró evidencia tan delicada que el asesino lo mató por eso. Su voz era estable, pero tenía los ojos rojos y los nudillos con los que apretaba el micrófono estaban blancos como huesos. Estaba aterrorizada. Hoy, con la asistencia del agente Foreman del FBI, les traemos esa noticia para ayudar a atrapar al asesino. A continuación, la escena se cortó y apareció un agente del FBI en una especie de depósito de registros explicando, voz en off, la historia de Emmett T. Openshaw, un hombre de Arizona que había desaparecido de su casa hacía 42 años. Era un adulto, pero uno no muy viejo, 40 años quizá. No soy muy bueno adivinando edades. Se veía vagamente familiar, en la forma en que las viejas fotografías tienden a hacerlo. De esas que te dan la impresión en el fondo de tu mente de que si la persona tuviera un corte de pelo moderno y ropa moderna, sería alguien que ves todos los días. La policía había encontrado sangre y señales de violencia, pero ningún cuerpo. Más importante aún, y la razón por la que la historia se relacionaba con el condado de Clayton, es que también hallaron un charco de lodo negro en el piso de la cocina de aquel hombre. La policía tenía unas cuantas teorías que la reportera explicó con nerviosismo, pero ninguna coincidía con lo que yo había visto. ¿Cómo podían coincidir? Me quedé mirando la pantalla de la televisión,
e imaginé al señor Crowley en Arizona. Tocó la puerta, ese hombre le abrió, y Crowley le inventó alguna historia sobre un coche descompuesto o un mapa perdido. Preguntó si podía pasar. El hombre le dijo que sí, y en cuanto se volteó, Crowley le desgarró la garganta y le robó su... ¿Su qué? La policía nunca encontró el cuerpo, así que jamás supo que el asesino le había robado una parte. Después de eso, la cámara enfocó al agente del FBI, sentado en una oficina insípida para una entrevista que seguramente había sido filmada antes. Hemos continuado con las pruebas de ADN en el caso de Clayton, anunció el agente Foreman. Y el lodo encontrado junto a las 3 víctimas de Clayton es consistente. El FBI no puede identificar de quién es ese ADN, pero sabemos que definitivamente se trata de la misma persona. ¿De la misma persona? Eso tampoco tenía ningún sentido. Si el lodo provenía de órganos deshechos y cada órgano provenía de diferentes cuerpos, ¿el ADN no tendría que ser distinto cada vez? Esa clase de ciencia iba más allá de lo que te enseñaban en el 10º año, desafortunadamente. Así que no podía averiguarlo por mí mismo, y ya que estaba basando mis teorías en información que el agente de FBI no tenía, él tampoco ofreció ninguna otra explicación. M.T. Openshaw murió hace mucho tiempo y desafortunadamente en ese momento no había pruebas de ADN, explicó el agente Foreman. Y no se guardó el lodo encontrado en su casa como evidencia. Francamente, no sabemos por qué ni esa información es significativa. Solo sabemos que el asesino no quería que se supiera. Si esta información significa algo para usted, por favor llame a la policía. Su identidad se mantendrá oculta. Gracias. La pantalla regresó a la reportera en vivo, quien asintió brevemente y miró a la cámara. Soy Carrie Walsh, con 5 Live News. Volvemos contigo, Sarah. ¿Ninguna hipótesis en absoluto? ¿Ni siquiera las más descabelladas? Era obvio que el demonio era más que la suma de sus partes. Podía convertir sus manos, una de las cuales pertenecía a un agujero hace apenas un par de meses, en garras de demonio. Necesitaba partes de cuerpos humanos. Eso parecía un hecho, pero cuando los absorbía se convertían en partes suyas, tomaban sus propiedades, sus fortalezas y aparentemente su ADN. Pero si eso era cierto, ¿por qué el ADN encontrado era reconociblemente humano? ¿Acaso los demonios tenían ADN? Absurdo o no, necesitaba acudir a la policía. La única otra opción era tratar de detenerlo yo, y ni siquiera sabía por dónde empezar. ¿Dispararle? ¿Apuñalarlo? Él podía recuperarse de heridas muy graves, así que dudo que alguno de estas técnicas sirviera de algo. Además, sabía que estaba mal. Había pasado demasiado tiempo protegiéndome de pensamientos de violencia como para encontrarme con ellos ahora. El monstruo detrás de la pared luchaba y gruñía, despierto y ansioso porque lo liberara. No me atrevía a dejarlo salir. ¿Quién sabe qué podría hacer? Mi único dilema, una vez más, era cómo lograr que la policía me creyera. Tendría que darles algo más que mi palabra, ofrecerles algún tipo de evidencia. Si venían a inspeccionar la casa de Crowley, probablemente no encontrarían nada, ya que estaba siendo mucho más cuidadoso y cubriendo su rastro. Si quería que lo supieran con seguridad, tenía que hacerlos ver lo que yo había visto. Tenían que descubrirlo en el acto, salvar a su víctima y ver sus garras de demonio por sí mismos. La única manera en que podía hacer eso era estudiarlo, seguirlo y llamarlos cuando fuera a actuar. Me tenía que convertir en la sombra de Crowley.